Una hija. Una vida dividida por secretos. Tenía apenas 8 años cuando un trágico accidente de tráfico se llevó a mi madre. En un instante, mi mundo se derrumbó, y desde entonces crecí en una familia incompleta, donde el dolor permaneció como una sombra sobre nosotros. Mi padre, el único sobreviviente del accidente, vivió con el peso de la culpa por seguir vivo mientras mi madre se fue. Pero nadie veía el sufrimiento interno de él, excepto yo. No sabíamos cómo sanar las heridas que nos dejaron. Hasta que mi tía, quien siempre estuvo a nuestro lado, nos llevó a terapia. Fue en esos grupos de apoyo donde mi padre conoció a Linda. Una mujer que entró en nuestras vidas de manera inesperada. Al principio, parecía ser solo un lazo temporal entre mi padre y el mundo exterior. Pero con el tiempo, se convirtió en una figura central en nuestra familia. Linda, la mujer que en su momento parecía una viuda desafortunada, que había perdido a su único esposo en un incendio. Parecía ser la persona indicada para devolverle la felicidad a mi padre después de tantos años de sufrimiento. Pero nadie imaginaba que detrás de la historia de la muerte de su esposo se escondía una serie de secretos oscuros que ella había ocultado durante años. Sin embargo, un día, conocí a un hombre que me resultaba extrañamente familiar. No era un desconocido, sino Mark, el ex esposo de Linda, a quien ella nos había dicho que había muerto en el incendio. La sensación al darme cuenta de esto fue indescriptible. Sabía que había descubierto un secreto mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Era Linda realmente la mujer que mi padre había elegido para pasar el resto de su vida? ¿O simplemente era una mentirosa, una manipuladora que usó la compasión de los demás para su propio beneficio? No podía quedarme callada, tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarme a un dolor y consecuencias que no podía prever. Parte 1. El pasado que nos persigue. La tragedia familiar. El dolor de mi familia comenzó en una mañana fatídica, cuando recibimos la noticia de que mi madre no había sobrevivido. Recuerdo claramente la sensación de desesperación al estar fuera de la sala de operaciones, esperando sin saber si alguna vez la volvería a ver. Fue una sensación de estar desmoronada, algo irrecuperable. Mi padre, tras el accidente, ya no era el mismo. El hombre fuerte que había sido el pilar de nuestra familia. Ahora vivía sumido en una culpa interminable. Aunque intentó compensarme, en sus ojos siempre había una vacuidad, algo que nunca pude llenar. Y entonces, mi tía, siempre el apoyo inquebrantable de nuestra familia, nos ayudó a encontrar algo de luz en medio de la oscuridad. Nos llevó a terapia y alentó a mi padre a unirse a grupos de apoyo para aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Fue en esos grupos donde conoció a Linda, una mujer que también había sufrido pérdidas. Se hicieron amigos, y poco a poco, su relación se convirtió en algo más. Linda, a quien al principio veía como una mujer desafortunada, que había perdido a su esposo en un incendio, parecía ser la persona que podría devolverle la felicidad a mi padre. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a sentir que algo no estaba bien. Su necesidad de atención, su constante búsqueda de simpatía, me hizo dudar. ¿Estaba realmente mi padre tomando una decisión basada en el amor? ¿O estaba siendo manipulado por una mujer que solo buscaba aprovecharse de su vulnerabilidad? ¿La muerte de su ex esposo, Mark, realmente ocurrió como ella lo contaba? ¿O era todo una mentira? Y a partir de aquí, comienza la travesía para descubrir la verdad, llevándome a un mundo de mentiras y secretos que Linda había estado ocultando durante años. ¿Sería capaz de desenmascarar todo esto y salvar a mi padre de los engaños de la mujer que él amaba? Parte 1. El pasado que nos persigue. La tragedia familiar. Era un día cualquiera cuando mi vida, y la de mi familia, se desplomó. Tenía solo 8 años cuando recibí la noticia más devastadora de mi vida. Mi madre había muerto en un accidente de tráfico. Yo estaba con mis abuelos, esperando, temblando de miedo mientras esperábamos en el hospital. No entendía bien lo que sucedía. Solo sabía que el mundo de repente se había vuelto frío y vacío. Mientras mi madre luchaba por su vida, mi padre también luchaba, pero con un dolor mucho más profundo. Él seguía vivo. Mientras ella se iba, recuerdo perfectamente las noches en las que mi padre se sentaba en la cocina, mirando la taza de café que ya no tocaba. Sus ojos, vacíos de esperanza, reflejaban un vacío que ni yo podía llenar.
Él no quería vivir sin ella. No quería seguir adelante. Pero tenía que hacerlo por mí. Y aunque intentó ser fuerte, se veía que cada día era una batalla para él. Cada vez que me miraba, su rostro mostraba ese dolor silencioso que él nunca pudo compartir. En esos momentos, me sentí como si el mundo estuviera colapsando sobre nosotros. No teníamos más que unos pocos recuerdos de mi madre, su risa, su fragancia, las historias que solía contarme antes de dormir. Pero esos recuerdos pronto se difuminaron, opacados por la sombra de una tragedia que nos separó. Nos transformó. Mi padre comenzó a perderse en su dolor. Y yo empecé a quedarme atrás, sintiendo que ya no tenía a quién recurrir. Mi tía Hilda, la hermana de mi padre, fue quien nos sostuvo en esos momentos. Ella fue el ancla en nuestra tormenta. Sin ella, nunca hubiéramos podido seguir adelante. Fue ella quien nos llevó a terapia, quien me obligó a abrirme, a hablar sobre lo que sentía. Pero mi padre, a pesar de estar agradecido, nunca pudo dejar de cargar con su culpa. El sentimiento de haber sobrevivido mientras su amada esposa no lo hizo. Lo devoraba, y fue ahí, en medio de esa desesperación, donde conoció a Linda. Linda llegó como una brisa suave. Ella también había sufrido la pérdida de su esposo, según decía, y por eso conectó con mi padre. En sus ojos, vi una especie de consuelo, un refugio para el dolor de mi padre, que necesitaba tanto. Al principio, me pareció que ella era simplemente una mujer que había pasado por algo similar, pero conforme fue avanzando su relación con mi padre, algo no me cuadraba. Ella parecía demasiado interesada en todo lo que mi padre había perdido, su casa, sus ahorros, su vida. Había algo en ella que no podía identificar, algo que me hacía dudar. Pero yo solo era una niña. ¿Cómo podía cuestionar su amor por él? La boda fue rápida, más de lo que yo habría imaginado. Mis ojos, llenos de desconcierto, observaban cómo mi padre encontraba en Linda una nueva razón para seguir adelante. Ella parecía tan cálida, tan comprensiva, una mujer que sabía cómo ocupar el espacio vacío que había dejado mi madre. Sin embargo, había algo en su forma de ser que me incomodaba. Mientras mi padre comenzaba a confiar en ella, yo seguía a la defensiva. No podía evitar sentir que algo se estaba cociendo en las sombras. No le gustaba que le hiciera preguntas sobre su pasado, y sus respuestas siempre eran vagas, siempre con una sonrisa que no podía ocultar una cierta frialdad. Linda nos dijo que había perdido a su ex esposo Mark en un incendio en su edificio. Nos pintó una imagen de una mujer que había sufrido, que luchó por mantener su vida a flote mientras él ya no estaba. Mis tías, mis primos, todos nos conmovimos por su historia. Pero, a medida que pasaban los meses, comencé a ver algo más. Linda, ahora casada con mi padre, disfrutaba de una vida de lujos, de cosas que nunca antes había tenido. Compraba bolsos caros, zapatos nuevos sin razón alguna, y siempre se encontraba rodeada de una multitud que la adoraba. Su vida, que antes había sido difícil, ahora estaba llena de glamour. ¿Cómo podía ser esto posible si su esposo había muerto en un incendio? ¿Dejándola sola y sin recursos? La sensación de desconcierto se convirtió en algo más. A pesar de que Linda y yo intentábamos llevarnos bien, había una tensión entre nosotros. Una barrera invisible que ni ella ni yo podíamos romper. Cuando mi padre no estaba cerca, ella se volvía más distante, menos interesada en mí. Intentaba ser amable, pero algo en su mirada siempre me decía que no confiaba en mí. El hecho de que su vida antes de casarse con mi padre no tuviera coherencia me inquietaba más. ¿Por qué no hablaba de su ex esposo con más detalles? ¿Por qué cambiaba de tema cuando yo le preguntaba? La sospecha comenzó a consumir mi mente, pero no podía explicarlo. Ella nunca me lo dijo, pero sabía que algo no estaba bien. Una mañana, mientras estaba en mi trabajo, conocí a un hombre que de alguna manera me resultaba familiar. Al principio no sabía por qué me sentía así, pero cuando supe su nombre, el miedo me recorrió la piel. Era Mark, el hombre que Linda había dicho que había muerto años atrás en un incendio. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, conectando cada pedazo de información. ¿Cómo podía estar vivo si Linda siempre nos dijo que había muerto? No podía seguir ignorando esta inquietud. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la mayor revelación de mi vida. Algo estaba terriblemente mal, y debía descubrirlo, aunque eso pudiera destruir la vida que mi padre había reconstruido con Linda. Ahora,
La batalla por la verdad comenzaba. Y nada sería como antes. Continuamos en la siguiente parte. Parte 2. La llegada de Linda. ¿Un nuevo comienzo o una mentira? Linda llegó como una brisa suave, pero a medida que pasaba el tiempo, su presencia se convirtió en una tormenta que agitaba las aguas de nuestra familia. Al principio, su llegada no fue más que una distracción para mi padre, una forma de llenar el vacío que la pérdida de mi madre había dejado. Su historia de viuda desgraciada parecía genuina. Y yo, siendo una niña, no supe cuestionarlo. Mi padre, en su dolor, comenzó a abrazar esa nueva oportunidad de amor, sin darse cuenta de las sombras que se cernían sobre él. Linda hablaba de su pasado con una dulzura que atrajo inmediatamente la compasión de todos. Nos decía que su esposo Mark había muerto en un incendio, una tragedia que la dejó sola y sin recursos, forzándola a luchar por su vida. Yo veía cómo mi padre la miraba con ojos llenos de empatía. Lo que no entendía en ese momento era que esa empatía se estaba convirtiendo lentamente en una cadena que lo ataba a ella. Pero algo no cuadraba. Linda, a pesar de su pasado lleno de pérdidas, de alguna manera comenzó a disfrutar de una vida lujosa que antes no había tenido. Compraba ropa cara, joyas, accesorios innecesarios, y su actitud cambió de la noche a la mañana. De ser una mujer, humilde, que sufría por la pérdida de su marido, pasó a ser una mujer que se rodeaba de cosas caras y un estilo de vida que mi padre jamás había conocido. ¿Cómo podía alguien que había perdido tanto disfrutar de todo esto de repente? En sus ojos veía una mezcla de satisfacción y un algo más. Como si estuviera esperando algo más que solo el amor de mi padre. Algo en su mirada me inquietaba profundamente. Ella era la reina de las reuniones sociales, siempre el centro de atención, mientras que yo me sentía como un espectador distante, atrapada entre mi respeto hacia mi padre y una creciente desconfianza hacia Linda. Una tarde, mientras estábamos en casa, me di cuenta de que Linda no solo se había ganado el corazón de mi padre, sino también el control sobre muchas cosas que no entendía. Durante una conversación entre ella y mi padre, escuché, sin querer, cómo hablaban sobre los planes a futuro. Mi padre mencionó algo sobre su herencia, sobre asegurarse de que mi futuro estuviera garantizado. Linda, con una sonrisa en los labios, se mostró completamente de acuerdo. Sin embargo, había algo en su tono que me dejó inquieta. ¿Estaba ella interesada en más que solo el bienestar de mi padre y mío? No podía evitar la sensación de que su interés iba más allá del amor. ¿Estaba mi padre siendo manipulado? Mi tía Hilda, siempre tan perceptiva, también comenzó a notar algo extraño. Ella, quien había sido la voz de la razón en nuestra familia desde la muerte de mi madre, me dio un consejo que nunca olvidaré. Tu padre está buscando lo que no puede encontrar en su dolor. Cariño, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Y Linda sabe cómo dárselo. Pero lo que más me preocupaba era que ella también parecía entender que había algo más detrás de esa fachada. Hilda no decía nada directamente, pero sus palabras se quedaban en mi cabeza, dándome la sensación de que, en algún lugar, algo oscuro estaba tomando forma. Linda no solo estaba con mi padre, estaba con todos nosotros. Se hacía amiga de mis amigos, de mis tías, de todos los que podía manipular con su dulzura y su capacidad para encajar en cualquier conversación. Todo el mundo la veía como una víctima del destino, como alguien que necesitaba ser cuidada. Pero yo ya no podía seguir ignorando la sensación creciente en mi pecho. Algo en ella no era genuino. Y fue en una de esas reuniones familiares que sentí que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Linda estaba organizando una fiesta en nuestra casa. Algo sencillo, solo para celebrar lo que parecía ser otro logro pequeño de mi padre. Los demás estaban felices, celebrando. Pero yo no podía dejar de mirar a Linda, que se deslizaba por la habitación como una serpiente, controlando cada momento, cada conversación, mientras la gente reía y bebía. Yo me retiré a un rincón, observando, buscando algo que me confirmara mis sospechas. Esa noche, escuché una conversación que me heló la sangre. Linda hablaba con una de sus amigas, y mencionó que no importaba lo que sucediera con mi padre. Ella estaba asegurada. Las palabras exactas que dijo quedaron grabadas en mi mente. Si algo le pasara. Ya he logrado lo que vine a buscar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era esta la misma mujer que decía amarlo?
¿Era esta la misma mujer que había llegado a nuestras vidas como la viuda sufrida? En ese momento, supe que algo estaba muy mal. Y que mi intuición había sido correcta todo el tiempo. La sensación de traición comenzó a consumir cada rincón de mi ser. Linda no era quien decía ser. Y mientras mi padre, cegado por su amor, seguía confiando en ella, yo empezaba a ver la verdad. Me sentía impotente, atrapada entre el amor que aún le tenía a mi padre y la creciente sospecha de que él estaba siendo manipulado. ¿Cómo podría destruir su felicidad sin destrozarlo por completo? Conforme pasaban los días, mi desconfianza se transformaba en algo mucho más grande. Tenía que saber más, tenía que encontrar la verdad. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrirla. ¿Era mi familia realmente el lugar seguro que siempre pensé que sería? ¿O Linda lo había convertido en su campo de batalla? Así, sin quererlo, la historia de Linda comenzaba a desmoronarse. Y el futuro de nuestra familia empezaba a pender de un hilo. Lo único que sabía con certeza era que ya no podía quedarme quieta. La verdad debía salir a la luz. Y el precio por ello, aunque alto, era algo que ya no podía evitar. Próxima parte 3. La incógnita del pasado. Encuentro inesperado con Mark. En la siguiente parte, la verdad se desvelará, y todo lo que creíamos saber cambiará para siempre. ¿Quién está realmente detrás de la máscara de Linda? ¿Y cómo afectará esto a mi familia? No podía dejar de pensar en la conversación que había escuchado. Linda no solo había manipulado a mi padre. La idea de que su historia sobre Mark fuera completamente falsa empezó a corroerme por dentro. Aquella noche, las palabras de Linda retumbaban en mi mente. Si algo le pasara. Ya he logrado lo que vine a buscar. ¿Qué había logrado realmente? ¿Estaba solo buscando el dinero y el poder? ¿O había algo más siniestro en juego? La inquietud me estaba devorando por completo. Y entonces, como si el destino quisiera empujarnos hacia la verdad, ocurrió. Era mi primer día en el trabajo. Un nuevo capítulo en mi vida. En una ciudad diferente, lejos de las sombras del pasado. El ambiente era completamente distinto al de casa. En la oficina, conocía muchos rostros nuevos. Pero había algo en el aire que no lograba sacudirme. No era solo la ansiedad del primer día. Era esa sensación persistente de estar siendo observada. De estar atrapada en una historia de la que aún no conocía todos los detalles. Fue durante el almuerzo en la cafetería de la oficina cuando lo vi. Me encontré con un hombre sentado al otro lado de la sala. Su rostro me resultaba familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte, pero no podía recordar de dónde. Intenté ignorar el sentimiento de incomodidad mientras comía mi ensalada, pero algo me decía que debía prestarle atención. Cuando se acercó a la mesa, mi estómago dio un vuelco. Era él, Mark, la misma persona que Linda había dicho que había muerto en un incendio. El mismo hombre que, según ella, había desaparecido de nuestras vidas para siempre. Mi mente comenzó a hacer conexiones de inmediato, pero la confusión me nublaba. ¿Cómo era posible que él estuviera aquí, vivo y en carne y hueso, cuando todo lo que conocíamos de él era una mentira? ¿Quién era Linda realmente? El silencio en la sala se rompió cuando un compañero me pidió que me preparara para una presentación importante que tenía que hacer. Aunque mi mente estaba sumida en un torbellino de preguntas, no pude evitar distraerme al ver cómo Mark se acercaba a la mesa de mi jefe. La mente me daba vueltas, y todo lo que podía hacer era mirar fijamente, tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. Después de la reunión, no pude evitar seguirlo. Tenía que saber la verdad. ¿Era realmente Mark el hombre que mi padre había amado como si fuera un amigo? ¿O había algo más que no estábamos viendo? Lo vi caminar hacia el ascensor. Mi corazón latía fuerte en mi pecho. No pude dejarlo ir sin antes confrontarlo. Aunque no sabía cómo, así que, tomé una decisión impulsiva. Lo seguí. En el ascensor, la tensión se volvió insoportable. Cuando me vio, me sonrió cortésmente, como si fuéramos dos extraños que se encontraban por casualidad. Le pregunté si venía de mi ciudad natal, pero él negó con la cabeza. Yo solo quería saber quién era realmente, pero no me atreví a decirle directamente lo que pensaba. Cuando mencioné a Linda, su rostro cambió de inmediato. Era una mirada fugaz, como si algo en sus recuerdos se hubiera activado en ese instante. Se quedó en silencio por un momento antes de pedirme una foto de ella. Le mostré una foto que tenía de ella y Mark,
tomada de un álbum antiguo que encontré en la casa de mi padre. Fue entonces cuando Mark respiró hondo, mirando la foto con incredulidad. ¿Cómo es posible?, murmuró. De repente, la pieza que me faltaba encajó. Mi mente se desbordó con la revelación que acababa de escuchar. Mark estaba vivo, y no solo eso, Linda lo había engañado a todos. El hombre que mi padre pensó que había muerto en un incendio no era otro que el mismo hombre al que Linda había manipulado para casarse con él. Mark compartió su historia con una calma tensa, relatando cómo, después de la muerte de su esposa Sarah en un accidente de esquí, había entrado en un profundo luto. Fue entonces cuando conoció a Linda en un grupo de apoyo para personas que habían perdido a seres queridos. La conexión entre ellos fue inmediata. Y, según él, fue lo que lo llevó a confiar en ella. En un momento tan vulnerable. Lo que me contó me dejó sin aliento. Linda, después de unos años, comenzó a mostrar una conducta extraña. Se obsesionó con los bienes de Mark, especialmente con su casa y dinero. La discusión sobre su testamento, que Linda no había aceptado como era, llevó a un conflicto tan grande que ellos terminaron divorciándose. Mark, sin embargo, nunca imaginó que la mentira de Linda sobre su muerte sería tan elaborada. Linda, a pesar de todo lo que compartimos, fue capaz de crear esta historia. Me dejó en ruinas. Mark dejó escapar una exhalación pesada, como si todo lo que había ocurrido le siguiera pesando en el alma. Mark continuó relatando cómo, después de su divorcio, Linda le había tendido trampas a través de acusaciones falsas, haciendo todo lo posible para destruir su reputación. Todo en su historia parecía demasiado surrealista para ser cierto. ¿Cómo era posible que alguien pudiera crear una mentira tan monstruosa? Yo estaba paralizada, sin saber qué hacer con esta información. Mi mente estaba hecha pedazos. La mentira de Linda había sido mucho más grande de lo que imaginaba. Y mi padre había sido víctima de ella. Igual que todos los que la conocían. La mujer que había aceptado como parte de nuestra familia no era quien decía ser. La verdad se desmoronaba frente a mí. Y yo sabía que no podía quedarme callada. Pero, al mismo tiempo, temía que al revelar la verdad, destrozaría la vida de mi padre. ¿Cómo podía enfrentarme a la mujer que había manipulado su dolor y ahora lo tenía atrapado en una mentira tan compleja? El peso de la situación era insoportable. ¿Cómo enfrentaría a mi padre con la verdad? En ese mismo instante, Mark me miró a los ojos y dijo: «Debes contarle a tu padre la verdad. Antes de que sea demasiado tarde». Fue una decisión que me atormentaría durante semanas. Pero algo me decía que era el momento de romper el silencio. Próxima parte 4. Descubriendo la verdad. La conversación con Mark. El peso de la verdad caía sobre mí como una losa. Después de lo que había descubierto sobre Linda y su vida secreta, me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. Estaba furiosa, decepcionada, y a la vez, asustada. ¿Cómo debía reaccionar ante la revelación de que mi familia había sido engañada durante tanto tiempo? ¿Cómo podía enfrentarme a mi padre y decirle la verdad sobre la mujer en la que confiaba? ¿La mujer que pensaba que era su alma gemela? La duda se instaló en mi mente, y la ansiedad se apoderó de mi cuerpo, como si un nudo se formara en mi garganta. Incapaz de ser deshecho, el miedo a perder a mi padre me paralizaba. ¿Qué pasaría si él no me creyera? ¿Qué pasaría si el dolor de la verdad fuera demasiado para él? Sentía que estaba a punto de romper algo que nunca podría volver a reconstruir. Una brecha en nuestra relación que podría ser irremediable. La conversación con Mark me dejó sin aliento. Había estado tan segura de que Linda era la víctima. Tan segura de que era la única que había sufrido. Pero ahora, al escuchar a Mark hablar con tanta sinceridad, comprendí lo terrible que había sido todo. Él me contó que después de la muerte de su esposa Sarah, se había sumido en una profunda depresión. No había forma de imaginar el vacío que le dejó esa pérdida. Estaba perdido, y Linda se presentó en su vida como una especie de salvación. Él, como muchos de nosotros, había caído en la trampa de su fachada perfecta. Linda tenía un plan, dijo Mark, su voz vacilante. Todo lo que hice, todo lo que creí, fue parte de su plan. Las palabras de Mark fueron como un golpe directo a mi estómago. El hombre que creía ser víctima de una tragedia real, ahora me revelaba que había sido parte de un esquema maquiavélico. Él compartió que su matrimonio con Linda comenzó con una aparente conexión genuina. Pero con el tiempo,
Linda comenzó a presionar sobre ciertos temas, su testamento, su dinero, su casa. Mark me relató con desgana cómo, en un momento de su vida más vulnerable, Linda había comenzado a manipularlo. Todo empezó con pequeñas mentiras, insinuaciones, hasta que finalmente se convirtió en un juego de control. Cuando ella se enteró de que no iba a dejarle nada en el testamento, comenzó a cambiar, explicó Mark, mientras sus ojos se fijaban en el suelo, como si estuviera reviviendo cada momento de ese tormentoso periodo. No podía creer lo que escuchaba. Linda había engañado a todos, incluso a Mark, el hombre que más había sufrido. Era como si una gran mentira se hubiera tejido alrededor de él. Y todo había sido por dinero, por control, y ahora, esta misma mujer estaba en la vida de mi padre, haciendo exactamente lo mismo, tejiendo su red de engaños y manipulaciones a su alrededor. Mi mente estaba llena de preguntas, pero lo que más me preocupaba era una cosa. Mi padre también había sido víctima de ella. Si Linda había manipulado a Mark, ¿no estaría haciendo lo mismo con mi padre? Cada vez que pensaba en mi padre confiando en ella, un dolor profundo me recorría el pecho. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que Linda se convirtiera en el centro de su mundo? Al final, Mark me miró fijamente, con una expresión decidida en su rostro. Tienes que contarle la verdad a tu padre, dijo, con firmeza. No importa lo que cueste. No importa lo difícil que sea. La verdad tiene que salir. O él seguirá siendo una víctima. Me sentí abrumada. La conversación con Mark, aunque me había dado las respuestas que tanto necesitaba, solo había incrementado mis dudas. ¿Cómo iba a enfrentarme a mi padre después de todo esto? Mark había sufrido lo suficiente. Y yo no quería que mi padre pasara por lo mismo. Pero la verdad no podía seguir oculta. El peso de los secretos de Linda ya era demasiado para soportar. ¿Y si no actuaba ahora? Se llevaría a mi padre también. El día siguiente llegué a casa después del trabajo con una sensación de angustia constante. Lo que había comenzado como un día lleno de nuevos comienzos en la ciudad, se había transformado en un caos emocional. Sabía que ya no podía seguir en silencio. Tenía que hablar con mi padre. Tenía que hacerlo. Cada minuto que pasaba, me sentía más culpable, como si estuviera participando en una mentira más grande que yo misma. Cuando entré en la casa, vi a mi padre sentado en el sillón, mirando un álbum de fotos. Estaba en su mundo, como siempre, refugiado en los recuerdos de tiempos pasados. Pero algo en su rostro me decía que ya no era el mismo hombre. El dolor que llevaba tanto tiempo guardando dentro de él se reflejaba en cada arruga de su cara, en cada gesto de su cuerpo. Papá, tenemos que hablar, dije, con la voz temblorosa. Al acercarme, él levantó la vista, confundido. Pero no dijo nada. Su mirada ya no era la misma. Parecía estar esperando algo, como si presintiera lo que estaba por venir. Mi corazón latía tan fuerte que me temblaban las manos. ¿Cómo podía decirle lo que había descubierto? ¿Cómo podía enfrentar la realidad de que la mujer que había traído tanta felicidad a su vida estaba envolviendo todo en una mentira? Papá, Linda no es quien tú crees. Comencé, las palabras saliendo a duras penas, como si fueran piedras en mi garganta. Parte 5. El choque de realidades. Confrontación con Linda. El aire en la casa se sentía denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Estaba a punto de enfrentarlo todo, a punto de exponer la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido resonaba en mis oídos mientras miraba a mi padre, sentado allí, en su sillón, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Ya no podía seguir callando. La verdad debía salir, aunque eso significara destruir todo lo que él había construido con Linda. Papá. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. La palabra se quedó colgada en el aire. Él levantó la vista lentamente. Y por un segundo, vi una mezcla de sorpresa y ansiedad en su rostro. No quería hacerle esto. No quería ser la que le destrozara el mundo. Pero la mentira de Linda había crecido demasiado. Se había infiltrado demasiado en nuestras vidas. Papá, tienes que saber la verdad. Linda no es quien tú crees. Las palabras se quedaron en el aire, flotando entre nosotros, y en ese momento, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que yo iba a decir cambiaría todo. Mi padre, que siempre había sido el pilar de mi vida, el hombre que siempre supe fuerte y seguro, ahora parecía tan vulnerable, tan frágil,
¿Cómo le iba a decir que la mujer que amaba había manipulado su vida? Su corazón, su futuro? No podía imaginar lo que sentía al escuchar eso. Él se levantó del sillón, dando unos pasos hacia mí. La confusión en su rostro era evidente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso? Su voz era suave, pero había una tensión palpable en cada palabra. Yo sabía que él no quería creer lo que estaba a punto de revelarle. Pero lo peor de todo era que él había estado ciego ante las mentiras de Linda durante tanto tiempo. Linda no ha sido sincera contigo. Papá, todo lo que te ha dicho sobre su vida, sobre su ex esposo, sobre lo que ocurrió, todo es mentira. Ella no perdió a su esposo en un incendio. Él está vivo, y ha sido parte de su vida durante años. Ella ha manipulado tu dolor, tu amor, para conseguir lo que quería. Nos ha mentido a todos. Mi voz temblaba, pero cada palabra parecía más pesada que la anterior. No podía creer que estuviera haciendo esto, pero sabía que era lo correcto. La verdad debía salir, aunque eso significara perderlo todo. Mi padre dio un paso atrás. Sus ojos se abrieron de par en par, buscando respuestas en mi rostro, buscando señales de que lo que le estaba diciendo no era real. No, no puede ser. ¿Por qué me harías esto? Ella, su voz se quebró. Ella me dio esperanza. Ella me dio una razón para seguir adelante. La tristeza en su voz me rompió el corazón. Pero sabía que no podía detenerme. Sabía que si no lo hacía, Linda seguiría controlando su vida. Y la mía también. Ella te ha estado controlando. Papá, no ha hecho más que manipularte todo este tiempo. ¿No lo ves? Ella ha jugado con tus sentimientos. Ha jugado con el tuyo. Mi voz ahora estaba llena de desesperación. La verdad ya no podía ser ignorada. Ella ha jugado con todos nosotros. El dolor en los ojos de mi padre fue indescriptible. Vi cómo sus manos comenzaron a temblar. Cómo el peso de lo que le decía comenzaba a hundirlo. ¿Cómo podría aceptar que la mujer que pensaba que lo amaba no solo lo había engañado, sino que lo había hecho por dinero? ¿Por poder? En ese momento, Linda apareció en la puerta. Su presencia, normalmente tan confiada y arrogante, ahora parecía frágil. Se acercó. Pero antes de que pudiera decir algo, mi padre la miró con una furia silenciosa. Linda, ¿qué está pasando? Su voz era profunda, temblorosa, como si estuviera buscando respuestas en ella. Pero ella, lejos de ser una mujer arrepentida, simplemente sonrió con esa sonrisa que siempre me había dado escalofríos. Una sonrisa vacía, una sonrisa que nunca había mostrado vulnerabilidad. Papá, no escuches. Linda comenzó, su voz temblando, pero con un matiz de arrogancia. Es una mentira. Todo lo que te ha dicho es una mentira. Tú sabes cuánto te amo. Lo que hemos vivido juntos. No puedes creer lo que ella dice. Pero ya no podía seguir engañándolo. La verdad estaba ahí, y ya no podía seguir ocultándola. Mi padre, desorientado, caminó hacia ella, con pasos pesados, como si su cuerpo estuviera atrapado en la confusión. ¿Es cierto lo que ella dice? Linda, ¿es cierto? Sus palabras salieron como un susurro. Pero el dolor era tan evidente que me dolió escucharla. Su mente estaba luchando con la realidad, tratando de encajar las piezas, pero el rompecabezas era demasiado grande, demasiado abrumador. Linda, finalmente, dejó de sonreír. Vi cómo su rostro comenzó a endurecerse, cómo la máscara que había mantenido durante tanto tiempo empezó a desmoronarse. Sí, es cierto, dijo, con una sonrisa amarga. Lo he hecho porque te necesitaba, te quería, necesitaba tu amor, tu dinero, y cuando vi la oportunidad, no la dejé escapar. El silencio llenó la habitación. Mi padre no sabía qué hacer. El dolor de la traición estaba escrito en su rostro. Pero también había una especie de furia en sus ojos. Era como si todo lo que había creído en su vida se desmoronara de golpe. Linda intentó acercarse, pero él la detuvo con un gesto. No, no quiero verte más. Y esa fue la sentencia final. Linda no pudo más que mirarnos a ambos. Y sin una palabra, salió de la habitación, con la cabeza agachada, derrotada, ya no tenía poder sobre nosotros. Ahora, mi padre y yo quedábamos solos, en medio de la tormenta. La verdad había salido, pero el precio que habíamos pagado era alto. Él se acercó lentamente, como si aún no pudiera creer lo que había ocurrido. Yo vi el dolor en su rostro, pero también vi una chispa de algo más, fuerza. Sabía que esto no era el final,
que nos quedaba mucho por reconstruir. Pero también entendí algo más profundo, la verdad. Aunque dolorosa, es lo único que puede liberarnos. Próxima parte. La decisión final. Un futuro incierto. El camino hacia la recuperación será largo y lleno de desafíos. Pero una cosa es segura. La familia nunca será la misma. Y nosotros tampoco. El silencio que llenaba la habitación era pesado. Como si el aire mismo estuviera tenso. Esperando la siguiente palabra. El siguiente gesto. La verdad ya había sido revelada. Linda había confesado sus mentiras. Y mi padre, visiblemente alterado y devastado, se encontraba parado frente a mí, luchando contra un torbellino de emociones. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. Era como si todo lo que había creído en su vida se hubiera desmoronado de golpe. Como un castillo de naipes derrumbado por un viento fuerte y cruel. Su mirada, la mirada que siempre había sido fuerte y decidida, ahora parecía vacía, perdida. ¿Qué hago ahora, hija? Su voz era un susurro, lleno de desesperanza, como si su mundo se hubiera derrumbado en un instante. Esa pregunta retumbaba en mi mente, pero no tenía respuesta. ¿Cómo le decía a mi padre que todo lo que había construido con Linda era una mentira? ¿Cómo le decía que la mujer en la que confiaba, que pensaba que le había dado una razón para seguir viviendo, había estado manipulándolo todo el tiempo? No lo sé, papá, solo sé que tenemos que seguir adelante. De alguna manera, dije, mi voz temblando, intentando darle fuerza, aunque no la sentía en mí misma. Pero dentro de mí, el caos también se desbordaba. ¿Cómo podríamos sanar después de todo esto? Linda no solo había roto la confianza de mi padre, sino que también había desgarrado nuestra familia. Había explotado sus heridas, aprovechándose de su dolor, y eso me causaba una rabia incontenible. ¿Cómo había podido él ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que todo esto sucediera? Mi padre se dejó caer en el sillón, mirando hacia el vacío, como si todo lo que había sucedido ya no tuviera sentido. Me senté a su lado, con la mano en su hombro, intentando consolarlo. Pero yo misma no sabía cómo. El dolor que sentía era tan grande como el que él experimentaba. Sabía que debía ser fuerte, pero sentía como si cada fibra de mi ser estuviera desgarrada. ¿Qué pasaba ahora con nosotros? ¿Qué futuro nos esperaba? Las semanas que siguieron fueron una mezcla de momentos de calma y tormenta. Mi padre comenzó a distanciarse de todo, inmerso en su dolor y frustración. La idea de que todo lo que había creído sobre Linda era una mentira lo consumía. No sabía qué hacer con su vida, ni cómo reconstruir lo que se había perdido. Nunca me imaginé que podía ser tan ingenuo, me dijo una tarde, con la voz quebrada. ¿Cómo pude no ver lo que realmente era ella? Yo sabía lo que sentía. Yo también sentía la misma frustración. Linda había destrozado más que su vida y la de mi padre. Había quebrado nuestra confianza, nuestra visión de lo que era una familia. Pero, ¿cómo podíamos sanar? ¿Cómo podíamos seguir adelante sabiendo que la persona en la que confiábamos había jugado con nosotros todo este tiempo? Mi tía Hilda, siempre sabia y perceptiva, fue quien me dio el empujón que necesitaba. Un día, me llamó y me dijo: tienes que darle tiempo, pero no dejes que la oscuridad se lo trague todo. Tienes que ayudarlo a salir, aunque no sepa cómo hacerlo. El amor que le has dado siempre le dará la fuerza para luchar. No dejes que el dolor lo hunda. Era más fácil decirlo que hacerlo. Mi padre necesitaba tiempo, pero el tiempo no lo sanaría todo. En cada conversación con él, cada día que pasábamos juntos, sentía que nos estábamos alejando más. El dolor de la traición era demasiado grande. Y yo, por mi parte, también me sentía perdida. La sensación de impotencia me consumía. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el parque, mi padre me detuvo y me miró directamente a los ojos. Hija, sé que todo esto ha sido difícil, pero quiero que sepas algo. Tal vez no lo vea ahora. Tal vez no lo vea pronto. Pero voy a sanar. Voy a encontrar una manera de seguir adelante. Y si tú estás conmigo, entonces, tal vez, podamos empezar de nuevo. Tal vez no podamos recuperar lo que perdimos, pero podemos crear algo nuevo. Algo real. Esas palabras fueron como un bálsamo en medio de tanta confusión y dolor. Mi padre, que en su vulnerabilidad me había mostrado una versión de sí mismo que nunca había visto antes. Estaba decidido a seguir adelante. Tal vez la vida que habíamos tenido ya no existía. Tal vez Linda ya no formaba parte de nuestra familia.
Pero mi padre no iba a rendirse. Esa noche, me senté en mi habitación, pensando en lo que mi padre me había dicho. Las palabras resonaban en mi mente, como un faro de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, solo tal vez, aún podíamos encontrar una forma de reconstruir nuestras vidas. No sería fácil, y el dolor seguiría ahí por mucho tiempo, pero teníamos la oportunidad de hacerlo juntos. Linda había destruido mucho, sí, pero no podía destruir el amor que mi padre y yo compartíamos. Eso era lo único que me quedaba claro. El futuro no lo definían las mentiras ni las traiciones. El futuro dependía de lo que hiciéramos a partir de ahora. Y esta es mi historia. Una historia de traición, dolor, pero también una historia sobre la fuerza de la familia. La verdad y el crecimiento personal. Después de todo, me he dado cuenta de que, no importa a dónde nos lleve la vida, no importa enfrentar pérdidas o traiciones, siempre tenemos la capacidad de elegir. Elegir levantarnos, elegir volver a amar, elegir no dejar que la oscuridad controle nuestras vidas. Con cada paso que doy, aprendo a ser más fiel a mí misma, a enfrentar las verdades, por más dolorosas que sean. Y también entiendo que, en los momentos más oscuros, la familia es lo que me da la fuerza para seguir adelante. Gracias a todos ustedes por acompañarme en esta historia. Gracias por vivir conmigo estos altibajos. Por compartir conmigo estos momentos tan llenos de emociones. Si les ha gustado esta historia, no olviden dejar un like, compartirlo para que más personas puedan escucharla. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo para no perderse los próximos videos. Muchas gracias a todos. Sus comentarios son mi mayor motivación para seguir creando videos interesantes y llenos de emoción. Nos vemos en la próxima historia.